El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos de nuevo al Gabinete de Curiosidades, Artes, Cultura en Contexto. Nuestro programa de hoy, régimen escópico del genocidio en Gaza y la imagen documental. Como siempre los acompaña el profesor Santiago Valderrama y quien les habla, Elkin Hidárraga. Bueno, un saludo a todas y todos nuestros oyentes, y hoy volvemos a tener al profesor William Rojas, que ya lo hemos tenido hablando sobre este tema de lo que ocurre, lo que ha venido ocurriendo en Gaza. Él es doctor en Ciencias Sociales, es miembro del periódico Ruptura y es profesor del distrito. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar nuevamente por acá con ustedes compartiendo. Sí, nos agrada mucho, William, tenerte de nuevo en nuestro programa. Y bueno, como siempre, un saludo a la mesa de trabajo, equipo técnico, en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en imagen y redes Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Bueno, y entonces para empezar un poquito dándole entrada a nuestro programa, arrancamos con nuestra sección Disputas de la Mirada. En Gabinete de Curiosidades, Disputas de la Mirada. Bueno, en esta sección que se llama Disputas de la Mirada, lo que hacemos es plantear unos ejes temáticos que vamos a ir desarrollando y pues comenzar nuestra entrevista aquí con William. En el programa de hoy queremos explorar a partir de una contextualización de la situación del genocidio en Gaza actual, en donde aparentemente hay un cese al fuego y donde cambia la dinámica del silenciamiento del pueblo palestino, acompañado de un ataque militar brutal, por un silenciamiento acompañado de un bloqueo que desata una hambruna a causa de la destrucción pues, del país, ¿no? Y de sus recursos, pero acompañada también de ataques militares periféricos y esporádicos, como siempre los ha habido, ¿no? Provocaciones. Buscamos partir de allí, ¿no? Y buscar también abordar el tema de la imagen documental como una herramienta de denuncia social y resistencia frente a los regímenes escópicos, que aquí los entendemos como los sistemas de poder que controlan lo que es visto, lo que es mostrado y permitido en el ámbito visual, determinando así las narrativas dominantes y silenciando aquellas que no se ajustan a los intereses de los poderes establecidos. En este contexto, la imagen es utilizada como una herramienta de manipulación y censura, construyendo realidades a través de una visión parcial que busca controlar la mirada y la narrativa sobre los conflictos y las injusticias en el mundo y pues en este caso pues en Gaza. A través de ejemplos, vamos a mirar varios ejemplos contemporáneos, pero nos interesa el del documental No Other Land, que es como la traducción sería Ninguna Otra Tierra. Discutiremos cómo los cineastas han logrado subvertir los mecanismos de control visual para exponer la brutalidad de la situación de la ocupación, su violencia estructural y crisis humanitaria, y miraremos el caso del secuestro posterior por el Estado de Israel de sus directores. El programa también se sumergirá en el análisis de la función subversiva de la imagen en los documentales de denuncia social, que no solo buscan informar, sino también empoderar a las audiencias a través de una mirada crítica y transformadora como parte de esta conversación. Se abordarán también las tensiones que surgen cuando los cineastas y creadores hacemos contenido, tanto en contextos de guerra como en otros escenarios de opresión, como los hemos tenido en Colombia tanto. Y utilizamos pues las cámaras para desafiar estructuras de poder y los intereses de aquellos que monopolizan la representación de lo visual, la visualidad.
Finalmente discutiremos el impacto de estos documentales en la opinión pública y cómo el acto de ver puede convertirse en un acto de rebeldía en contra de los regímenes escópicos que intentan deshumanizar a las víctimas de las injusticias. Y también pues miraremos voces expertas y testimonios de cineastas y activistas diversas, ¿no? Que en este programa también buscamos pues que desde allí los oyentes reflexionen sobre el poder de la imagen en el presente y pues su capacidad para generar cambios significativos en la sociedad. Entonces, bueno, esa ha sido nuestra línea de siempre con este tema y queremos darle entonces entrada a la entrevista o a la charla aquí con William. Bueno, iniciamos con William un poco para que nos cuente. Ya habíamos tenido un par de sesiones en nuestro programa, ya hemos hablado pues como del tema de Gaza y el genocidio en Gaza, un poco esa mirada social y política en la que hemos estudiado, y quisiéramos un poco empezar con señalar cómo crees que los regímenes visuales dominantes afectan la manera en que el conflicto en Gaza es percibido en los medios internacionales. ¿Qué narrativas son silenciadas? Bueno, yo justamente creo que Noorderland ofrece una mirada que es completamente novedosa del conflicto, o en este momento del genocidio, ¿no? Porque digamos que no va directamente a Gaza, se desarrolla en Cisjordania, pero sí muestra parte de la realidad de lo que sucedía al pueblo palestino antes del 7 de octubre de 2023. Las agresiones constantes y la lucha constante del pueblo palestino se reflejan en el documental de una manera muy simple, de una manera muy dramática también en muchos sentidos. Digo simple porque muestra la vida cotidiana y cómo existen una serie de resistencias desde la cotidianidad a la agresión colonial del sionismo y del Estado de Israel. Por ejemplo, recuerdo un par de imágenes pues, que tienen que ver con este asunto. Basel Adra es el protagonista en el documental, y él hay un momento en el que habla de su padre y dice: ojalá yo llegue a ser como mi padre, que ha luchado de manera vehemente, que ha persistido en su lucha durante muchísimo tiempo, y son cosas cotidianas, de mantenerse en un lugar, de defender a sus vecinos, de que cuando se tumba la casa del vecino yo voy y construyo con el vecino. Hay una escena muy importante para mí del documental en el cual se les impide construir una escuela y ellos van en la noche a construir la escuela. Y durante varias noches todas las familias de este sector de Cisjordania están trabajando para construir la escuela. Luego la escuela es destruida por el ejército sionista porque han decidido que iban a tener un campo de tiro. Pero ahí esas formas de resistencia, ¿no? No puedo construir en el día, construyo en la noche. Y lo mismo sucede con las formas de residencia en el documental, porque les tumban la casa a los palestinos en el día y ellos, junto con las otras familias que están en su entorno, van en la noche y construyen nuevamente lo que es su vivienda, o en algunos casos, cuando les destruyen su vivienda, van a vivir a las cuevas que están en el sector. Ese tipo de elementos que hacen parte de la resistencia y de la lucha cotidiana del pueblo palestino, creo que no lo habíamos visto antes, ¿no? Y que ahí aparece de manera muy viva en el documental, y en ese sentido pues es una joya el documental para conocer el tipo de lucha que tiene que dar el pueblo palestino cotidianamente. Y es que coincido mucho con lo que dice William, y creo que tiene que ver con una cosa que, claro, se hace visible de forma clara en lo que está pasando, o lo que vemos en el documental y lo que pasa en Gaza. Pero sí, finalmente a nivel global yo sí creo que el neoliberalismo le ha dedicado una guerra total a las organizaciones comunitarias, ¿no? Como algo que busca ser dinamitado, roto, y está constantemente atacado desde todos los ángulos. Entre esos pues la visualidad, ¿no? El espectro de lo que vemos y lo que no vemos. Y lo comunitario suele ser lo más invisibilizado siempre. Entonces es bien interesante lo que está pasando allí ahorita,
Y quería como devolverme un poquito antes de entrar al documental tal vez, y aprovechar que estás tú hoy, William, y que nos cuentes un poquito. Sabemos lo que está pasando, ¿no? Se ha dado toda esta destrucción del país. Los palestinos están allí, encerrados, de cierta manera. Están muriendo todavía. No solo por bombas, como vimos antes, sino ahora de hambre, de enfermedades, de frío. De pronto contextualízanos un poco sobre la situación actual. ¿Qué fue lo que... Ya sabemos un poco lo que pasó, lo hemos hablado con el programa, pero ¿qué está pasando ahorita? Bueno, lastimosamente con relación a diálogos que hemos tenido previamente, tenemos que decir que sigue expresándose en el territorio de Gaza un nivel de barbarie y de inhumanidad por parte del imperialismo y del Estado sionista de Israel, que tiene escasos precedentes en la historia, lamentablemente. Y el arrasamiento del que tú hablabas pues persiste. Efectivamente, con la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, existió una presión en un primer momento para que se aperturara un cese al fuego. El cese al fuego tenía las pautas que habían sido acordadas o dialogadas desde el año 2024, pero es tan solo cuando llega Donald Trump al poder que efectivamente se ejerce una presión sobre el Estado sionista y se da apertura a un periodo en el cual efectivamente la gente tuvo posibilidad de recibir asistencia alimentaria, no hubo bombardeos, empezó a haber liberación de algunos de los rehenes israelíes que están capturados por la resistencia palestina, pero todo eso fue nuevamente tirado al traste de la basura desde el 18 de marzo pasado. Se reanudan los bombardeos, se reanuda la agresión, más o menos de esa fecha hacia acá, por encima de los 1.000 palestinos han sido asesinados en Gaza. Nuevamente las cifras de asesinatos de niños todos los días supera cifras del asesinato en un año en algunas regiones del mundo del número de infantes. O sea, nuevamente la situación es completamente atroz. Quizás lo que puede en algún sentido explicar el cierre de este cese al fuego por parte unilateral del Estado sionista es que Donald Trump, en varias declaraciones que hizo, pues planteó la posibilidad de que efectivamente el arrasamiento siguiera. Por ejemplo, dijo que si no se liberaban a los rehenes iba a convertir Gaza en un infierno, que si se podría terminar sacando a toda la población palestina, no habría problema con ello y se podría construir una bella riviera en Gaza, y eso da pie para que el Estado sionista pues simplemente en algún sentido esté haciendo realidad lo que en sus declaraciones dijo Donald Trump. Y además hubo una cosa ahí en medio del cese al fuego que quizás fue muy contradictoria para el Estado sionista, y es que por más que dijeron que se iba a derrotar a Hamas no mostró que fuera una organización derrotada. Cada vez que había entrega de uno de los rehenes israelíes, primero demostraban que lo habían tratado bien, inclusive podían llegar sonriendo, y bueno, por supuesto parte también de la propaganda era que llegaran con algún souvenir o algún regalo de parte de Hamas, pero sobre todo Hamas decía: seguimos en pie, seguimos luchando y el pueblo palestino nos sigue apoyando. Creo que eso fue muy difícil de afrontar por parte del Estado sionista, y luego de las declaraciones de Donald Trump, pues hay sectores dentro del sionismo radicales que están en el gobierno en este momento que en algún sentido luego lo que hacen es aprovechar como ese marco de oportunidad que les da Trump con sus declaraciones para desarrollar eso en el terreno. Pero en últimas es lo que ha sucedido en el periodo reciente posterior al cese al fuego, no es otra cosa que lo que el pueblo palestino ha tenido que padecer desde el 7 de octubre de 2023 y desde antes del 7 de octubre de 2023 por aquello del concepto de genocidio continuado, ¿no? Que es el arrasamiento, la expulsión y la agresión constante en contra del pueblo palestino. Por supuesto ha llegado a niveles extremos en los últimos años, pero en algún sentido hay una continuidad que tiene que ver con la idea del Estado sionista de arrasar con el pueblo palestino, de expulsarlo y de apropiarse de su tierra de manera total. No, y se está viendo pues en Estados Unidos también como la agresión a quienes están en contra del genocidio.
O sea, la expulsión del país, la expulsión de sus centros de trabajo, de sus universidades, estudiantes que expulsan de sus universidades, amenazan con cárcel. O sea, quien hable de este tema, sí, será expulsado o será encarcelado. Ese es como parte de este genocidio, ¿sí? Los medios un poco ayudan a invisibilizar lo que pasa y a visibilizar las marchas y la censura en este lugar. Es como el miedo, el terror también a quien levante la voz. Sí, yo creo que... Y veníamos hablando ahorita de los murales, por ejemplo, en Bogotá, y ese borramiento de los murales. En particular el de las cuchas tenían la razón, o tienen la razón. Y la seguirán teniendo, como decía un mural de aquí de la Pedagógica. Y cómo es el borramiento, ese ejercicio de la crueldad, ¿no? Pueden pasar estas cosas y no pasa nada. Que ese es el mensaje. Nadie puede ni siquiera denunciarlo. Nosotros podemos hacer esto y usted ni siquiera puede decir que no le gusta. Y en esa operación de invisibilización es que está el ejercicio de la crueldad. Y aquí en Gaza vemos en vivo y en directo todo lo que está pasando. Las imágenes han pasado esos vetos mediáticos grandes de las grandes cadenas, etcétera, y a través de las redes sociales y de muchos canales pues vemos las imágenes de lo que está pasando. Salimos a la calle, hacemos un montón de cosas, pero no para. No es como ese podemos hacer, podemos continuar también. Creo que es ese ejercicio de la crueldad, ¿no? En primera instancia. Y también, pero creo que William tiene mucha razón en el impacto. Se supone que eso iba a tener, toda la crueldad busca, el ejercicio de la crueldad busca tener un impacto en los seres humanos, obviamente a nivel psicológico. Pero lo que vemos es que, lo que decías, ¿no? Aparece Hamas con una actitud totalmente distinta. Y lo que tal vez nos muestra es, esto no es nuevo para nosotros, esto ya venía pasando. Entonces es una nueva forma en la que todo vuelve y se les devuelve, ¿no? A los que están ejerciendo la violencia. Lo que han hecho vuelve y les aparece enfrente nuevamente. Entonces creo que ahí el papel de la imagen es muy interesante. ¿Y tú qué piensas de eso? Sí, el impacto psicológico, toda esta guerra y este momento de la guerra que intuyes o que sabes que pueda tener a nivel psicológico en las personas que están viviendo eso y las personas que estamos por fuera, ¿no? Y que nos identificamos un poco con eso. No, justo hace algunos días estaba conversando con unos compañeros y me decían, pero sí se dio cuenta, empezaron a salir movilizaciones en contra de Hamas en la Franja de Gaza. Y efectivamente, hubo movilizaciones. Hay una serie de páginas donde uno se puede informar, como por ejemplo Intifada Electrónica, a propósito de las circunstancias y su desarrollo en Gaza o en Cisjordania. Entonces yo leo un artículo de Intifada Electrónica y en el artículo se advierte, sí, hay movilizaciones. Y se reclama que haya elecciones al interior de la Franja de Gaza. Pero inmediatamente los gazatíes también dicen, pero nosotros sabemos que la ocupación colonial la desarrolla el Estado de Israel, no la desarrolla Hamas. Entonces que no crea el mundo que los palestinos somos estúpidos, que el mundo se dé cuenta que nosotros sabemos quién es el que nos está agrediendo y quién es el que nos conduce a estas circunstancias de hambre, de terror en las cuales vivimos. Pero sí hay seguramente en algunos sectores un agotamiento inclusive con esta dirección política porque no ven salida a esta condición de tortura permanente que está en contra de ellos desarrollándose. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista psicológico hay un momento en el que seguramente se presenta hartazgo y hay un sector de la población que dice, bueno, miremos si tenemos que redefinir políticamente. Pero también en el mismo artículo se decía, pero nosotros también sabemos que si Hamas no hubiera estado con las armas en la mano, seguramente el Estado de Israel nos hubiera aplastado hace bastante tiempo. Entonces son posiciones contradictorias, ¿no? Que tienen que ver con los desarrollos actuales del proceso de genocidio en Gaza. Pero yo también le decía a los compañeros con los que charlaba, en algún sentido lo que me sorprende es que este tipo de posicionamiento político frente a Hamas no se haya presentado antes.
sino que se presenta casi cuando vamos para el segundo año de desarrollo de esta parte del genocidio en el territorio palestino. Lo que significa que en todo caso esta dirección política pues tiene un apego y tiene un asocio y tiene una fuerza muy importante en el pueblo palestino. Pero sí debe haber una circunstancia desesperante para muchas personas desde el punto de vista psicológico, que inclusive las lleva a pensar, bueno, ¿y esta dirección política debe seguir siendo la dirección política? Y es una duda que seguramente muchos de los palestinos en Gaza tienen en este momento y que intentan construir a partir de esas dudas cuál puede ser la perspectiva hacia adelante. No, y preocupa en este momento, pues con el desplazamiento de tropas reciente por parte de Estados Unidos. Sí sabemos que los yemeníes han frenado un poco el avance, pero preocupa, o sea, si vimos esta situación de genocidio en este momento. Hoy veía una foto de toda una ciudad arrasada en ruinas y con retroexcavadoras recogiendo los colonos, como haciendo espacio para lo que ellos quieren. Sí estaba un poco preocupante, sí, ese reciente desplazamiento, que sí sabe de esto. Yo creo que el proceso de colonización se ha amplificado en los últimos meses. Fue parte del acuerdo que se hizo inicialmente entre la dirección política del Estado sionista, que mientras dejaban de atacar a Gaza, iban a atacar a Cisjordania. Y en Cisjordania desarrollaron también una operación militar, como tú estás diciendo, levantan la capa asfáltica, rompen las alcantarillas, evitan que llegue el agua potable, cortan la electricidad, impiden que lleguen las ambulancias a la zona. Entonces hubo un pequeño Gaza en Cisjordania durante por lo menos un mes. Y los colonos vienen detrás, o en algunos casos, como en el del codirector del documental, vienen delante a ser la vanguardia del Estado sionista y del ejército en la agresión al pueblo palestino. Entonces sí ha habido un proceso de recrudecimiento de este tipo de fenómenos que también se expresan en el documental. En el documental aparecen una serie de imágenes que tienen que ver con procesos que se desarrollaron en 2022, 2023, que ya marcaban un poco esa dinámica de avance de los colonos. Por ejemplo, llegan un día, desalojan a una familia, traen la retroexcavadora, tumban la casa y las familias, como decía antes, tienen que salir a vivir en cuevas que están cercanas al sector. Eso venía de antes, pero ahora se ha amplificado. Sí, lo que marcas, hablando también de los documentales, que eso venía de antes, recuerdo el de 5 cámaras rotas. Es un documental del 2012. Y en este momento ya se mostraba cómo era la invasión de Israel a Gaza, ¿sí? Cómo desplazaban a las personas, les quitaban su tierra, les tumbaban, llegaban con toda la maquinaria a quitarles su casa, a tumbar su casa y empezaban a construir. Y que el muro también lo siguieron como ampliando y construyendo de otra manera. ¿Sí? Es como, y eso pasó lo narraban en este documental en el 2012. Hay una imagen muy dura del documental que hay un pozo de agua con el cual se desarrolla como procesos o labores agrícolas cercanas, y el ejército llega con una mezcladora gigante y vierte cemento sobre el pozo, lo tapa, ¿no? Y no van a tener agua, pero además muestran cómo rompen los ductos de agua que salían del pozo. Es muy duro desde el punto de vista de la imagen ver al campesino palestino viendo la fuente de agua con la cual ha hecho la irrigación de su campo, que ahora tiene toneladas de cemento encima, porque la idea es: te vas de acá, no vas a tener condiciones para poder mantenerte en esta zona. Esa imagen del documental es violentísima a mi modo de ver. Y bueno, reproduce muchas otras, pero esta en particular la recordé cuando planteabas lo anterior. Sí. Y es que yo sí siento que en general en el mundo esta digamos, batalla que hay, o mejor dicho, esta guerra que hay contra lo comunitario y lo diverso, se opera casi como si estuviera tratándose un cáncer. Es matar el cuerpo, es decir, matar los recursos, matar el planeta, para que las organizaciones independientes no puedan subsistir, ¿no? Entonces, ese ejemplo que dices y esa escena es terrible, ¿no? Sí.
matar, dañar el agua para que el otro no pueda cultivar, dañar el agua para que el otro no pueda vivir. Y eso no pasa solo ahí, está pasando en todas partes. El Amazonas lo están quemando, ¿no? Vimos en vivo, en directo, cómo lo quemaba la gente aposta. Incluso figuras asociadas al gobierno, por ejemplo, en Brasil, quemaban la selva para que, pues, desplazara a la gente, ¿no? Pero bueno, nuestro recomendado semanal, pues evidentemente, es el documental del que venimos hablando, que se llama No Other Land, o Ninguna Otra Tierra. Es un documental dirigido por el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham, que es interesante que además sea un palestino y un israelí, ¿no? Es un documental que ha sido galardonado con el Oscar al mejor largo documental. Creo que lo vio bastante bien. Vimos la premiación, pero curiosamente no tanto el documental. Entonces invitamos a ver ese documental. Pues ese éxito que tuvo frente a esa premiación y también su éxito en el Festival de Berlín en el 2024, el documental enfrentaba un bloqueo de distribución en Estados Unidos y en el mundo, siendo proyectado en poquísimas salas. Este hecho refleja cómo los regímenes escópicos, que es un tema esencial de hoy, occidentales y el poder occidental, que son esos sistemas de poder que controlan lo que se ve y lo que se oculta, pues obviamente siguen silenciando narrativas que les resultan incómodas y que desafían las versiones oficiales del conflicto. Este documental No Other Land entonces nos ofrece un relato crudo, ¿no?, de la ocupación, que como dijimos tiene escenas muy fuertes, pero creo que tenemos que ver, es importante no apartar la mirada de esto que está pasando, porque no es lejana, sí, aparentemente es lejana, pero no lo es. Creo que es algo que pasa en todas partes. Estos asesinatos cometidos por militares y colonos, pozos de agua bloqueados por cemento, excavadoras destruyendo las viviendas, escuelas, en fin, todo lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando ellos reciben el premio, Basel Adra dice: espero que mi hija no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo yo, siempre bajo vigilancia, con invasiones, desplazamientos y una ocupación, ¿no? Ahí vemos algo que hablábamos antes, y estas imágenes nos hablan del futuro, nos están diciendo pilas con el futuro. Tenemos que pensar en el futuro. Estas distopías que parecen, ¿no?, que se nos aparecen, no las tenemos que vetar y decir no tengo la capacidad de verla, porque finalmente esta distopía nos está advirtiendo que viene y nos está diciendo toca imaginar otro futuro. Entonces, bueno, yo no voy a extenderme más. Los invito a ver ese documental, creo que es muy importante, se puede buscar dónde verlo, a pesar de que hay muchos bloqueos para poder verlo en línea, se puede ver. Entonces, bueno, ese es nuestro recomendado de la semana. No, y como hablas del recomendado, es curioso que hablamos de esa mirada hacia el futuro, y es curioso que estamos en un futuro, pues en un presente lleno de imágenes, bombardeados de imágenes todo el tiempo, y yo creo que hace mucho tiempo era impensable como decir que se iba a censurar algo que no se podría ver. O sea, tenemos muchos medios, múltiples medios para tener cercanía con la imagen, y se censura. O sea, es increíble lo que sucede, y no solamente el documental, hay muchas imágenes que en redes sociales se censuran, ¿sí? Continuamente, y no sé qué esperaremos al futuro donde somos capaces de hacer eso, de borrar la imagen, borrar como lo que está sucediendo. Bueno, pero entonces, entrándole a este tema del futuro, les propongo entrar a nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, continuando y con esa mirada que teníamos hacia el futuro, y ya como hablando un poco más sobre el documental, queríamos preguntarte, William, ¿qué significa este tipo de represión para la libertad de expresión y la lucha de las
de los cineastas para documentar la realidad de Gaza? Yo creo, hay una cosa que estaba pensando en medio de la conversación y es lo que sucede hoy no es muestra de mayor fortaleza por parte, qué sé yo, del imperialismo norteamericano o del sionismo israelí, sino de un profundo miedo. Un profundo miedo porque estas imágenes son peligrosas, porque estas imágenes controvierten su narrativa, pero también dan una opción de futuro. Y quería, sobre todo, plantear un asunto de una imagen que a mí me parece muy poderosa del documental y que tiene que ver con el futuro y con romper ese cerco de censura que existe y que justamente creo que se establece porque existen posibilidades en el video de interpretación como la siguiente. Base Ladra y Yuval Abraham desarrollan una relación muy cercana durante todo el desarrollo del documental y como tú decías, uno es de origen judío, Abraham, que tenía familiares que habían sido violentados en los guetos de Varsovia, de Europa en la Segunda Guerra Mundial, el otro un palestino. ¿Cuándo logran establecer una relación estrecha y poderosa? Cuando Abraham rompe su mirada supremacista, rompe con su mirada racista, rompe con su mirada de exclusión y de arrasamiento del pueblo palestino. Cuando lo reconoce como un ser humano igual a él. Y en ese sentido dice, ha padecido y tengo que luchar con él. El Estado sionista de Israel desconoce esa mirada de Abraham sobre los palestinos. Y si no supera eso a futuro, difícilmente va a poder establecer una relación en esta región que permita ir a un periodo de paz. Es decir, el Estado sionista de Israel o supera esa mirada supremacista, nazi en algunas de sus expresiones, o lastimosamente tendrá que simplemente desaparecer, ¿no? A futuro por la resistencia, la persistencia y la lucha del pueblo palestino. Pero ahí el pueblo palestino acoge a Abraham y en distintos momentos del documental, tanto los palestinos como este judío, como diríamos nosotros acá, se hacen parceros. Este judío ahí construye con ellos en las noches. Este judío reconoce que están dando una pelea que es completamente justa, pero es cuando deconstruye esa imagen que se tiene del otro y del territorio del otro, cuando efectivamente pueden estrechar lazos, pueden estrechar relaciones y pensar en que pueden construir hacia adelante juntos. Me parece que ese mensaje es muy poderoso, es una imagen que seguramente el Estado sionista no quiere, que el imperialismo no quiere y que por eso se censura este tipo de documental. Sí, no lo quiere. Hace poco Elon Musk no dijo que el problema de nuestra sociedad era el exceso de empatía, o la empatía, dijo abiertamente en una entrevista. Entonces ahí uno ve que sí, el imperialismo en el centro le tiene mucho miedo precisamente a eso, al otro, a ver al otro de forma horizontal, ¿sí? Simétrica, a la empatía. Entonces yo creo que por ahí está un punto importante y es la imagen como ese lugar que también puede crear esos vínculos. En este caso, ellos dos se encuentran a través de la construcción de imágenes, en medio de esa construcción o para construir imágenes. Pero la imagen también nos puede servir para acercarnos, ¿sí? Hoy en día, yo quería preguntarte, hoy en día, y lo decía Elkin también ahorita, nos llega información por todos lados. ¿Ustedes sí creen que ahorita, digamos, todo este aparato mediático tradicional del imperialismo está cumpliendo una labor de ocultamiento? ¿O no? ¿O qué está pasando ahí? Porque, es decir, pareciera que nos tenemos que enfrentar contra ese muro, pero también a veces yo digo, ese muro ya está más roto, ¿no? Se está colando todo por todos lados. ¿Qué miramos? Una anécdota con relación a eso. Estábamos haciendo un trabajo de memoria con estudiantes de grado 11 en la institución en la que trabajo e hicimos un trapo, ¿no? Que dice las cuchas tienen razón. Y pasó un niño de grado sexto que debe tener, no sé, 10, 12 años. Y, las cuchas tienen razón. Y yo le digo, pero espera, ¿cómo? O sea, ¿tú sabes a qué nos estamos refiriendo? Sí, claro, los grafitis estos que hicieron por la escombrera. Y yo quedé para atrás. Porque el asunto es, por más que se quieran tapar, por más que se quieran censurar, todos estos relatos, estas imágenes,
se terminan colando por los poritos que puede tener el sistema. Y efectivamente las redes sociales tienen muchas cosas que pueden ser negativas con relación, por ejemplo, a este chico de 6º grado, pero también en otro sentido lo acercó a una realidad que quizás si no fuera por allí, pues no tendría la posibilidad de tener tan a la mano. Entonces yo creo que es difícil también, y por eso también es peligroso para estos poderes hegemónicos poder dejar correr este tipo de informaciones. Intentan contenerlas, pero es muy difícil que efectivamente logren tener una contención sobre ellas. Yo creo que ese es un gran riesgo que hoy confronta no solo el Estado sionista de Israel, sino también el imperialismo a nivel mundial. Y es que es tan así que ya no es con imágenes ni siquiera que pueden competir, sino secuestrando a los documentalistas, que fue lo que pasó, ¿no? Tuvieron que ir ni siquiera con la CNN, con todo ese poder mediático global, pudieron contener las cosas. Sino les tocó fue literalmente ir y secuestrar a los tipos. Pero yo creo que también eso inflige miedo. Y eso es como la otra pregunta, como ¿cuál sería, en qué están pensando los próximos realizadores audiovisuales, documentalistas, después de que él vive esta experiencia? Como el de 5 cámaras rotas, lo que eran 5 cámaras rotas, pues por la represión también, con balas. ¿Cuál será el papel de estos nuevos documentalistas? ¿Será que incide esta presión también sobre ellos? ¿Incide también la presión, la censura, la presión mediática sobre ellos? Yo creo que en muchos territorios ha pasado, y que en nuestro territorio pasó en un tiempo, ¿sí? Los artistas o los realizadores también tenían miedo de expresarse y de mostrar lo que estaba pasando. Hay un miedo allí. ¿Qué será? Pero sabes que también del otro lado termina teniendo un arte políticamente comprometido. Por ejemplo, lo de las cuchas tienen razón, ¿no? Hacen uno, borran uno y surgen 100. Borran 100 y surgirán 1000. Es difícil también tener control sobre el ejercicio de la expresión artística, que incluso en muchos casos ni siquiera es propiamente un artista grafitero el que va, sino que es gente que va y le mete a la pintura y le hace y apoya al grafitero que está haciendo esta imagen. Pero creo que más allá inclusive del graffiti van a haber otros No Otherland. ¿Por qué? Porque hay un compromiso político, hay una sensibilidad que se despierta, y ver el documental seguramente va a influenciar a jóvenes palestinos y a jóvenes de todo el mundo hacia futuro para hacer más y mejores documentales. Tiene la posibilidad también de hacer que surja esa semilla de un arte mucho más comprometido desde el punto de vista político. Y que es fácil, sí, hacer arte comprometido cuando uno está seguro, pero cuando uno tiene, claro, que es la pregunta de Elkin, no es tan fácil, pero es más potente, ¿no? Es mucho más potente, creo. Eso que dice William, de como si vetar esa imagen la reproduce, yo creo que es una respuesta tremenda a eso que señalabas antes, William, y es todo este ejercicio de violencia, de crueldad, en el fondo es miedo, y lo que se les muestra es no tenemos miedo, ¿sí? Que la gente salga aquí a la calle, el mural, se lo borran y salen y uno los ve contentos. Ponen música, bailan, ¿sí? Hacen hasta comida mientras pintan. Es decir, es un festejo, un encuentro, y es decir, estamos juntos. Y eso es a pesar del riesgo, porque sabemos, por ejemplo, en este caso en Colombia tampoco es un país fácil, ¿sí? Y yo estoy seguro que van a haber otros No Otherland. Yo sí creo que esta visualidad que nos muestra este poder desbocado, este poder como, sí, que nos muestra, por ejemplo, Donald Trump, que, sí, con su arrogancia, en el fondo es unos arañazos finales de algo que está profundamente decadente, pero que no podemos decir que no es profundamente peligroso, eso sí, pero también estamos diciendo que no tenemos miedo. Yo sí siento que estamos diciendo que no tenemos miedo y no podemos parar, ¿sí?, de decirlo. Oigan, pero bueno, se nos acaba el tiempo, entonces queríamos, yo no sé, suelto tal vez la última pregunta o el último momento de la conversación, y es: ¿tú qué papel
crees que irán jugando estas imágenes, los documentales, la imagen en general, frente a esta situación en Gaza y pues otras, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de esto? Yo creo que a nivel internacional los niveles de represión y de censura pasan por un periodo muy álgido con relación a Palestina. Es decir, tuvimos un momento de explosión de movilizaciones y de expresiones a favor de la causa palestina en el mundo, y ahora hay un nivel de represión muy alto. Pero eso no quiere decir que hay una derrota de esa lucha y de ese posicionamiento de la causa palestina en el mundo. Yo no quiero terminar sin leerles un fragmentico de una carta que escribió Mahmoud Khalil. Dice él: me llamo Mahmoud Khalil y soy preso político. Me dirijo a ustedes desde un centro de detención de Luisiana, donde me despierto entre mañanas frías y paso largos días siendo testigo de silenciosas injusticias que se cometen contra un gran número de personas privadas de la protección de la ley. ¿Quién tiene derecho a tener derechos? Desde luego no es el caso de los seres humanos hacinados en las celdas, no el del senegalés que conocí privado de la libertad desde hace un año, con su situación legal en el limbo y su familia a un océano de distancia, no el del detenido de 21 años que conocí, que pisó este país a los 9 solo para que lo deporten sin una audiencia legal siquiera. La justicia escapa a los contornos de las instalaciones de inmigración de este país. Mahmoud Khalil es estudiante del doctorado de la Universidad de Columbia, dirigió parte del proceso de movilización el año anterior y bajo gobierno Trump fue enviado a la cárcel. Pero Mahmoud Khalil no cierra su boca, sigue diciendo y sigue inspirando a cantidad de jóvenes en el mundo para que mantengan la bandera palestina en alto. Parte de lo que dice acá es: nos desconocen como seres humanos al senegalés, al migrante latino o al palestino, pero seguiremos peleando. Sí, qué bonito. Eso sí, me acordé también, como para terminar, a Hussam Sabat, el periodista asesinado también. Su padre decía: estoy muy viejo, pero quisiera ser periodista para continuar con el legado de mi hijo. O ¿quién quiere tomar su lugar? Preguntaba a él. Y él escribió antes de morir, dice: lo arriesgué todo para informar la verdad. Sí, yo coincido con lo que están diciendo. No hay muros para esto. Sí, lo que decía ahorita, leyéndonos esa cita, William, creo que no hay muros. Me pregunto yo, cada vez sitian más al pueblo de Palestina, ¿no? Lo sitian, arrasan, pero al mismo tiempo vemos como la bandera de Palestina aparece en marchas de profesores, en otros escenarios diversos de disputas, de protestas, de levantamientos, Entonces yo me pregunto, ¿Palestina la están cerrando, la están acabando o la están expandiendo? ¿Se está volviendo Palestina o nos estamos volviendo palestinos? De cierta manera. No, me parece que está muy bueno como lo planteas, porque es efectivamente algo que habíamos dicho en una entrevista anterior. La bandera palestina se termina convirtiendo en una bandera de la humanidad, y justamente en el sentido de lucha por la humanidad. Es que no podemos terminar animalizando a nuestro congénere. Y esa lucha del pueblo palestino, que es una lucha política en contra de un Estado que los oprime y de un imperialismo que se coloca como correa de transmisión para atacarlos, es una lucha que hoy es defendida por aún miles de personas en el mundo. Y creo que eso no lo han logrado derrotar. Bueno, se nos acaba poco el tiempo. Esperamos que todas estas palabras y todos estos programas, estos 3 programas que le hemos dedicado a Palestina, sean también como parte de ese granito de arena en visibilizar ese genocidio, ¿sí? En decir no más, acabar con esto y reconstruir Palestina. Hablamos de la imagen, pero también está lo sonoro, el lenguaje sonoro, y este es como nuestro granito de arena también. Gracias, William, por acompañarnos, como siempre. Gracias a Santiago. La despedida de ustedes, ¿sí? No, a ustedes un enorme agradecimiento, y lo que tú decías ahora, en distintos escenarios uno tiene hermanos de lucha, y en este caso pues nos hermanamos en la lucha por Palestina. Gracias, William, y bueno, gracias, Elkin. Pronto esperamos volver a tener a Nassim, que lo tuvimos antes, que es un realizador audiovisual palestino que ahorita no está en el país y que lo vamos a
a entrevistar otra vez, a ver qué nos tiene por contar en otro episodio de Gabinete de Curiosidades. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.